Entonces atendemos pues estas dos secciones muy queridas de donde aprendemos y por supuesto donde tenemos pues al frente de esas dos secciones a dos personas a las que apreciamos tanto y con las que hemos convivido durante tantos años. Francisco Valdés Pérez Gasga, abuelo de pájaro, y el profesor Antonio Álvarez Mesta en el contexto del texto. Empezamos contigo, Francisco, y bueno, pues nos traes una muy grata sorpresa. Sí, mira, antes de entrar a la grata sorpresa, pues recordar que hoy se cumplen 20 años de aquel terrible atentado, ¿no? Que todos tenemos muy marcado en la memoria. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? Esta cosa que los psicólogos le llaman el efecto del asesinato de Kennedy, que habría que irlo cambiando porque ya los que sí vivimos el asesinato de Kennedy cada vez somos menos, ¿no? Hay que encontrar otra... ¿Otro referente? Otro referente, sí. Pues ahí está, el 11 de septiembre. Sí, el 11 y luego de septiembre. hace la pandemia. Sí, exacto. Seguramente. ¿Qué estabas haciendo cuándo? Cuando dijeron, te vas a tu casa, sí, por ejemplo. Exacto. Qué terrible, ¿no? Exacto, son los hitos, sí. Exacto, pero recordarlo. Bueno, pues hoy el tema que quisiera tratar con nuestro invitado, con Héctor Esparza, es el periodismo de naturaleza. Aunque Nomádica no es estrictamente solamente de naturaleza, creo que es una de las cosas que lo destaca, ¿no? Una revista que lleva 19 años ya, que según confesaron alguna vez sus perpetradores, Héctor y Monsi, no le daban más de un año, o esa era la perspectiva que tenían, el horizonte que tenían en un principio, pero ni en sus más locos sueños pensaron que íbamos a llegar a 19 años y que fuera un referente en la prensa regional, ¿no? Y pues sin más, no sé, decirle a Héctor, que ya lo tenemos aquí, de qué ha significado para él este viaje de 19 años. Así es, Héctor, qué bueno que te ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio, Doc, Marcela, gracias por la invitación, qué gusto estar acá de vuelta, ¿no? Siempre es muy agradable estar en GREM, en la cabina de GREM, en la señal de GREM, porque, bueno, pues también fue mi casa en algún momento. Aquí tuve la posibilidad de comenzar en el área de noticieros, ¿no? Y estar en dos periodos diferentes. Sí. Entonces, cada que llego es como llegar a casa. Qué bueno que te sientas así. Y bueno, ¿no? En el tema de Nomádica, pues, ¿qué te puedo decir? 19 años, como bien lo indicas, pues es una vida, un tiempo que nos ha permitido reflexionar sobre el periodismo de ambiente, que nos ha permitido también conocer a mayor profundidad las problemáticas y las riquezas de la comarca lagunera, y en ese sentido nos ha hecho también a nosotros como periodistas involucrarnos más, o sea, no ver los fenómenos desde afuera, que es lo que de pronto plantea el periodismo de manera tradicional, ¿no? El periodista como un cronista, un relator de los fenómenos sin involucrarse. Ese ha sido la postura teórica de esta disciplina, pero me parece que con el periodismo ambiental te exige que participes de los fenómenos, te exige que estés como un ente activo para, pues, divulgar y inculcar en la gente la reflexión sobre los fenómenos, porque también nos hemos dado cuenta en este trayecto que el periodismo de ambiente, el periodismo de naturaleza, no es una sección, o no debería ser una sección más en un periódico, en una radio, sino que debe estar involucrado con todas las demás actividades políticas, sociales y económicas. Hemos visto al tema ambiental como fraccionado, como alejado, encapsulado, ¿no? Lejano o ajeno. Siempre al último. Siempre al último. O como añadido, o sea, como algo que viste, porque es políticamente correcto. Exacto, claro. Y no lo hemos vinculado todavía, y esto tiene que ver mucho con nosotros los periodistas. No importa. Ajá. Porque no lo hemos visto vinculado con los otros temas. Exacto. Y esa desvinculación me parece que ha sido el motivo por el que la gente, la sociedad, el lector o el radioescucha, pues no haga esa asociación, ¿no? Es decir, a ver, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el tema de que se queme el bosque, por ejemplo, que es la portada que traemos hoy, con mi actividad cotidiana, con mi trabajo en la oficina? ¿Qué tiene que ver? Pues qué terrible que se haya quemado.
pero no encuentran esa vinculación con ese gran incendio de Arteaga y su vida cotidiana. Entonces, claro, eso es lo que más hemos aprendido en estos 19 años, que tenemos que vincular de manera más estrecha el tema ambiental con las otras áreas. Fíjate, y ahorita que decías de que el periodista se ve a sí mismo como un cronista ajeno, objetivo, entre comillas, me choca mucho con la idea que tengo de ese gran ícono del periodismo, Richard Kapuscinski, ¿no? Que él se involucraba y tuvo, él de sus libros. Se metía. Sí, yo por ejemplo leí el libro ese, el que se llama Imperio, que habla sobre la Unión Soviética, y te das cuenta de una cosa, no tiene una sola palabra amable que decir del pueblo soviético, ni una. Y claro, lo entiendes, pues es polaco, ¿no? Y como dicen los polacos, cuando eran los rusos queriéndole pegar a los alemanes, eran los alemanes queriéndole pegar a los rusos y siempre nos daban a nosotros, entonces no les gusta ni uno ni otro, ¿va? Pero sí, él se veía como alguien que se involucraba y tantos ejemplos más, ¿no?, que hay en el periodismo. Yo debo decir, más como un testimonio del aguante de Nomádica, que yo colaboro desde el número 1 con Nomádica, y a veces, como esta última vez, me costó mucho trabajo por andar metido con lo de agua saludable, tener preparado mi texto. Y muchas veces estoy observando, atestiguando algo, y estoy pensando, esto tiene que ir en mi próxima colaboración de Nomádica. Eso también es curioso, ¿no? Que ya lo tengo yo integrado como, digamos, observador de la naturaleza, o como se me quiera llamar. Y mi testimonio personal es que ha sido un medio en el que me he podido explayar. No, en ningún medio a mí nunca me han puesto límites de que de esto no escribas o escribe de esto, ¿no? Siempre he valorado mucho la libertad aquí en GREM, cuando colaboré en algún periódico, pero en Nomádica han sido especialmente tolerantes, ¿no? No, bueno, es que escribes muy bien. Y es que, pues tú representas, eres el ejemplo de lo que debemos hacer los medios, de acercarnos al divulgador, de acercarnos al investigador, al científico, ¿sí?, de publicarlo, de alguna manera también darle elementos para la redacción para que cuente bien sus historias, pero en el caso de Francisco él las cuenta excelentemente bien. Pero es una obligación ya también del investigador y del profesor, la divulgación, el tema de la divulgación. Justo eso te iba a decir, que la verdad de las cosas es que de pronto se les dificulta a los investigadores, sí, pues con el hecho de que manejan mucho el lenguaje técnico, sí, eso los distancia. Pero además son como más secos, más áridos, porque finalmente pues tienen los datos duros, tienen como la objetividad de la ciencia. Sí. Entonces, como a mí de pronto, solo de pronto, me da la impresión que les falta pasión para exponer el tema, o sea... No que les falte, sino que consideran que ese no es un ingrediente para contar las historias. Están entrenados. Pues les falta. Ajá. Sí. Pues les falta. Y ahí déjame te platico que tuve la posibilidad de participar en 2 talleres de periodismo ambiental, cuya dirección fue Estrella, se me escapó el nombre, que es la directora de Cómo Ves, de la revista de divulgación científica de la UNAM. Y ella nos decía, pues es que tenemos que acercarnos al investigador y decirle que si nos comparte sus anécdotas de vida, ese es el ingrediente que le va a permitir engancharse con el lector. Y la misma Estrella cuenta, es difícil, ¿no? Es muy difícil hacerles entender esos a Es que estamos entrenados para no meter ese ingrediente. Por ejemplo, tú redactas un artículo científico y usar un pronombre personal es anatema. Tú no puedes decir, yo hice esto, yo descubrí esto, nosotros, ¿no? Tienes que hacerlo así como se tiene que ser en tercera persona del singular. Sí, exacto. Y en la voz pasiva del verbo, que es fatal, y ¿no? Te digo, y eso lo deja allá lejos, ¿no? ¿Sí? Y luego con el lenguaje técnico, pues inalcanzable. Pero el lector, el radioescucha, tiene que identificarse con esta historia. Entonces cuando dice, es que a mí me pasó esto, y el lector dirá, es que a mí también me pasó. Exacto. ¿La empatía? ¿No? Una empatía, sí. E incluso eso también puede alentar a que el lector o el radioescucha aspire a ser como ese investigador, que empiece a transitar por el mundo de las ciencias. Exacto. O sea, hay que verlo de manera humana. Fácil, ¿eh? No. Ahora, voy a interrumpir también aquí. Cuando dijo que escribo muy bien, en una ocasión le dije a Monsi,
Oye, yo entrego mi colaboración y la veo 2 meses después en la revista. Y la veo y digo, yo escribí esto. Y luego me dice, pues claro que no lo reconoces. Me dice, escribes tan mal que te lo tenemos que reescribir todo. Por eso no reconoces tus textos. ¿No? Dije, ya, ahí me aterrizó. No, es cirugía menor lo que hacemos. O sea, es siempre dentro del margen de la corrección de estilo, que es lo que se acostumbra en los medios impresos. Pero esa corrección de estilo a veces es nada más sí, claro, te equivocaste. eliminar la palabra repetida o errores de dedo. Pero no, tus textos casi se van así tal cual. Ya. Para mí ha sido muy grato y quiero acordarme también de esa anécdota con el doctor Héctor Chapa, que me voy enterando que ya falleció. Un personajazo, un investigador de primera, doctor en biología, apasionado de la naturaleza y que realmente no le pusimos mucha atención. Salvo Nomádica, porque escribió una carta para cada número. Sí, el encuentro con el doctor Chapa fue muy afortunado y muy emotivo, porque nos llega una carta a la oficina, pero una carta impresa, una carta escrita a máquina. Ya cuando las máquinas estaban siendo desplazadas y estábamos utilizando las computadoras, llega por correo postal, ¿no? En el sobre, escrita a máquina. Y cuando la leemos, aquello fue pues muy emotivo. Y la publicamos, pero tampoco sabíamos quién era el doctor Héctor Chapa, lo suponíamos como un lector más. Siguió enviando cartas a la revista hasta que pues un día me apersoné con él en su casa en Gómez Palacio, lo conozco y conozco su historia y digo, es que estoy frente a un monstruo, ¿no? Un gran tipo, un investigador, fundador del Instituto de Pesca allá en Sinaloa. Súper sencillo aparte. Sí, muy sencillo, egresado de la 18 de marzo, el primer museo que tuvo la 18 de marzo, el primer museo de historia natural, pues él lo formó, él lo gestó, ¿no? Y entonces ahí empezó una cercanía, una vinculación. Le publicamos un par de artículos de su experiencia en lo que fue pues las granjas acuícolas allá en Sinaloa. Y también tuvimos la fortuna de tener su libro sobre algún capítulo histórico de Gómez Palacio, que también es fascinante porque nos habla cómo Gómez Palacio era irrigado por las acequias. Nos explicaba por qué los ahuehuetes están ahí en la Plaza de Armas y en la esquina de Hidalgo, y no recuerdo la calle, no sé si es Centenario. Dice, ¿por qué hay ahuehuetes ahí si los ahuehuetes debían estar a la orilla del río? Dice, pues es que por ahí pasaba el agua del río. De la casa de las acequias. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué no dejamos que siguiera pasando? Pues sí. ¿No? Como las ciudades acá en Europa, en Holanda, en los Países Bajos. Claro. ¿Por qué no dejamos que el río continuara pasando aquí por el Constitución, por el Independencia, por el canal de la Vega? ¿Cómo se llama? El Caracol. De Caracol, perdón. La Vega de Caracol, sí, perdón. ¿Por qué no dejamos que siguiera pasando y corriendo el río? Pero me acuerdo de una anécdota. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando una anécdota es muy buena, probablemente no es cierta, y esa anécdota se las oí a ustedes, que le propusieron al doctor Chapa, bueno, usted nos escribe cada número, hay una carta suya, ya colabore con un artículo en la revista, y que el doctor Chapa había dicho, tengo por ahí unos cuentos que escribí en mi juventud, y le dije, no, oiga, espérese. Esa es muy buena. Nomádica no es una revista literaria. No. Dijo, ¿y las mafufadas que le publican a Francisco Valdés? No dijo mafufada, pero si le publican a Francisco Valdés, ¿no? Sí, ¿cómo que no es literaria? Mira. Sí. Es que yo debo confesar que muchas veces que he escrito en Nomádica, no sé si es el efecto de sentirme con tanta libertad o el efecto que escribo cuando ya estoy muy cansado, pero ya no tengo esas barreras mentales, esas que se derriban con el alcohol, porque en mi caso, siendo abstemio, no cuento con ellas, se derriban con el cansancio, ¿no? Entonces, a veces escribo cosas y digo, esto está muy loco. No, está bien que se vaya así, ¿verdad? Me acuerdo una que escribí yo que se llamaba Yacer en Jimulco. Esa me estaba acordando ahorita, por ejemplo, y es fascinante, ¿no? Que un día se me ocurrió tirarme en el suelo, ahí en medio de la nada del cerro en Jimulco, y ver cómo se ve la naturaleza a ras de suelo, ¿ah? A ojo de insecto. Sí, y te das cuenta cómo te ve la naturaleza a ti, porque los pájaros se acercaban muy cerca porque no me veían como una amenaza, simplemente por estar acostado, ¿no?
Y fue de las cosas más locas que he escrito en Nomádica. Es que también es lo que dice Kapuczynski, involucrar a los 5 sentidos para aprender el fenómeno y poder transmitirlo. Claro, claro. Entonces, ese es otro ingrediente, ¿no? Sí. ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Redactarlo, escribirlo y aprovecharlo para comunicarlo. Héctor, ¿y ya han tocado temas sensibles, temas que afectan intereses de terceros dentro de la revista? Yo sé que sí, pero ¿tienes algún momento vivido dentro del ejercicio de este periodismo de medio ambiente, de la naturaleza, que alguna empresa se haya acercado y te haya dicho, oye, no estés publicando eso? Me pasó, pero antes de Nomádica. Empecé con temas ambientales y específicamente con tema del agua en Revista de Coahuila. Ahí empezamos a hacer investigación sobre el acuífero, sobre la extracción, la sobreexplotación, y manejé muchísima información del ALA, ¿no? Y en ese entonces el jefe no el jefe, sino el director del Consejo Administrativo se me está escapando. Villarreal, Jesús Villarreal. Chamuco. Y pues hizo un reclamo, ¿no? Nada más. Y sí le dije, bueno, ¿y es mentira lo que estamos publicando? No, dice, pero ¿por qué nos traes en jabón, va? En la mira. Okay. Pues porque tienen ustedes una responsabilidad sobre ese aspecto. Esta información la hemos trasladado a Nomádica y hemos continuado, ¿no?, con el tema de la sobreexplotación. Y no hemos tenido ya ningún capítulo de enfrentamiento o reclamo. Primero, porque nuestros trabajos están basados en investigación periodística. No son valoraciones u opiniones o apreciaciones, sino que es trabajo que está basado en documentos, en entrevistas, por una parte. Y por otra parte, me queda claro también que las empresas están tratando de entrar en esta dinámica de responsabilidad social empresarial, ¿no? Porque esa ya es una tendencia global, de que la empresa asuma las responsabilidades de sus impactos. Que tendrá muchas resistencias al interior, pues claro que sí, pero está llegando gente nueva, o al menos con la que nosotros tratamos, ¿sí?, que buscan hacerle entender a la organización que tiene un compromiso con la sociedad, porque su riqueza la está obteniendo de la sociedad. Pero pues ha sido difícil, bueno, ¿no? Yo sé. Bueno, vamos a escuchar la cápsula que siempre les presentamos dentro de este Abuelo de Pájaro. Hoy el tema es rastros y huellas de vida silvestre. El chanate, Quiscalus mexicanus. El chanate es un pájaro de distribución muy amplia en nuestro país y en Centroamérica. Presenta dimorfismo sexual. Rastros y huellas de la vida silvestre. Para poder desarrollar programas de conservación de fauna silvestre y de su hábitat, es necesario que se realicen estudios de sus poblaciones con el objetivo de conocer sus parámetros demográficos, tales como el tamaño y densidad, la proporción de sexos y edades y las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento durante un periodo determinado, así como mucha más información relevante. De manera coloquial, a este tipo de estudios les llamamos monitoreos. Hay especies cuyo comportamiento es tan sigiloso y evasivo que los esfuerzos para localizarlos resultan muy complicados y costosos por el equipo y el tiempo que se invierten. También dependerá de los datos que se requieran, pero en muchas ocasiones basta con percatarnos de su presencia mediante la identificación técnica y científica de evidencias.
En Abuelo de Pájaro. Gracias, Amorita. Siempre tu presencia ahí como escucha y luego como actuante para nosotros es de mucho interés y de relevancia. Y nos manda esta frase que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Es una frase del maestro Eduardo Galeano. Qué bonita, muchas gracias, Amorita. Muy bonita. De tus salidas al campo, de tu ir y venir, decías que recién estás llegando de Nazas. Héctor, ¿qué es lo que más te ha impactado de lo que has visto? A ver, tráenos esa imagen, recréanosla, cuéntanosla para poder imaginarla. Lo primero que me movió, por ejemplo, para ir amasando este proyecto, es ver la riqueza natural, histórica, social de los pueblos de Coahuila y de Durango, y a pesar de esa riqueza ver las condiciones de marginación que existen, ¿no?, en estas poblaciones. El desierto del norte de México, de esta fracción, por ejemplo, provee de materias primas a la industria global. Y sin embargo, los campesinos, la gente del desierto que extrae esa materia prima, pues viven en condiciones adversas, marginadas, aislados, sobrevive sin tener un hospital cerca, una escuela, ¿no? Se alimentan de lo mismo durante toda su vida, de tal manera que eso les genera muchísimos padecimientos. Y es una riqueza, te digo, inigualable. Entonces, eso es lo que me sigue impactando todavía, cómo ha sido injusto el sistema y el planteamiento de mercado que los mantiene marginados. Cómo también tienen otro tipo de riquezas que no son materias primas, pero que pueden ser grandes atractivos para la atracción de recursos y con ello mejorar su calidad de vida, pero no son aprovechados, incluso a veces no son valorados ni por ellos mismos, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que a mí me siguen impactando muchísimo y son, de alguna manera, el origen de la publicación. Decirle a la gente de la ciudad cómo es que se vive en el desierto. La capacidad de adaptación de la gente y de las especies en el desierto es fascinante. Es admirable y tenemos que reconocerla y tendríamos que ser sensibles ante esa capacidad de adaptación. Fíjate que me estaba acordando otra anécdota, y disculpen que es otra anécdota que estoy involucrado yo también, que en una ocasión me escribió un biólogo canadiense diciendo: tenemos unas lechuzas joyeras con unos radiotransmisores satelitales y andan cerca de Torreón, y como hemos visto que tú te gustan los pájaros, pues te queremos pedir de favor que vayas y nos describas el lugar donde andan esas lechuzas. No necesariamente que veas o busques a las lechuzas, que nos describas el lugar, lo fotografíen. Y entonces me puse de acuerdo con Héctor y ahí vamos a un lugar, ya ni me acuerdo el lugar el nombre del ejido, pero por Parras, sí, por Paila. Por Paila. Era como al norte de Paila, al noroeste de Paila. Un lugar bastante remoto, ¿no? Y llegamos en el bocho al pueblo y salió la gente corriendo a recibirnos. Y pensaban que éramos los geólogos que el gobernador les había prometido para perforar un nuevo pozo porque no tenían agua. Exacto. ¿No? Entonces, cuando les explicábamos que pues no éramos geólogos, que simplemente veníamos a ver un encargo de un cuate de Canadá, pues se agüitaron re feo. Pero lo peor es que tú veías el ejido y luego veías un alambre de púas y luego veías un alfalfar verde regando por aspersión y demás su alfalfa, ¿no? Que tú decías que es ese empresario el que los dejó sin agua en su pozo. El reclamo está más inmediato que con el gobernador y el geólogo, ¿no? Y ellos estaban muy agradecidos con el empresario porque les daba un poquito de agua para que pudieran beber y no se murieran de sed, ¿no? Entonces sí fue una cosa te rompía el corazón eso de que pensaban que por fin llegaban los geólogos que el gobernador les había prometido, ¿no? Ya ni me acuerdo qué gobernador fue el que nunca les cumplió aquello. Y el sitio era un sitio bastante deteriorado, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Encontramos botellas
de plaguicidas. Sí, porque esa es la otra, ¿no? Fomentan la agricultura y los dotan de cintilla, por ejemplo, para el riego, que son pues, mangueras de plástico, y muchísimos agroquímicos. Para cultivar melón. Para el melón, pero ya todo abandonado. aventado. El melón barato, que desgraciadamente por los intermediarios terminan casi regalándolo. Y que aparte Los sin coyotes. agua, pues yo creo que nunca les dio ni siquiera una cosecha. No, por eso de estaba melón. aquello ahí Abandonado. aventado. Es un sitio bastante deteriorado, ya le tomamos fotos al lugar, nunca vimos las lechuzas, pero ya le reportamos al canadiense cómo era el lugar en donde habían llegado sus lechuzas, que yo también aprendí ahí que hay lechuzas joyeras. Yo pensé que era una población siempre nativa, local, porque aquí se les ve en todas las épocas de reproducción y demás, pero al parecer una parte de la población va y viene hasta Canadá. No, o sea, es una mezcla de población residente y población migratoria. ¿De veras? Sí, es curioso. Y lo más curioso, ya como ingeniero electrónico, que me llamaba la atención, decía yo, como un pájaro que pesa, no sé, menos de 80 gramos, puede cargar un transmisor que sea capaz de transmitir a un satélite, ¿no? Y entonces sí le pedí al investigador, le dije, bueno, a cambio tú dame información sobre la tecnología. Son los transmisores de 5 gramos de peso. 5 gramos no es ni una moneda de 10 centavos. Y con eso son capaces de mandar los datos al satélite y que luego los baje el investigador en Canadá en su oficina, ¿verdad? Pero fue un viaje muy interesante aquel que hicimos a esa zona tan remota de Coahuila a buscar el sitio de las lechuzas. Vimos un montón de cosas en el camino, me acuerdo, águilas cola roja y demás, pero fue un viaje interesante que hicimos, que creo que nunca quedó en Nomádica aquello, ¿sí? No, ¿verdad? No. Nunca se escribió. Y ahora que lo recuerdas, pues ya hay que arrastrar la pluma, ¿no? Sí, es una anécdota interesante. Así es, bueno, tengo participación del auditorio, la voy a desahogar porque siempre la pedimos y luego resulta que los tiempos no nos dan. Qué gusto que hablen del doctor Chapa, gran personaje, fue de los primeros de la 18 de marzo que se fueron a estudiar al Politécnico y arrastró a otros más como él, como el ingeniero José Pinal Triana, gran personaje. Saludos al doctor Francisco Valdés, otro gran politécnico, siempre es un gusto escucharlo, excelente persona y profesionista, dice Jorge Marín. Gracias, Jorge. Dice, buenos días, participación para el programa Abuelo de Pájaro. Por ser temporada de lluvias, me vino a la memoria que para estas fechas, en los charcos de la ciudad, proliferaban un tipo de crustáceo prehistórico de unos 15 milímetros, pero hace años ya no se observan. Y en días pasados, buscando la información de ellos, supe que en Australia también existen, que se llaman Tropis australes. Pero en la laguna también existen o existieron. En Australia están fascinados por su existencia. El reportaje menciona que desde hace 250 millones de años, no han cambiado, pero la expansión de la mancha urbana los desapareció. Pueden pasar muchos años en forma de huevo y al formarse charcos en las lluvias vuelven a nacer. Ya. ¿Qué son las cazuelitas? No sé, probablemente. Sé que hay unos crustáceos que yo nunca he visto y que todo el mundo, mis sobrinos me son dicen. las cazuelitas, Sí, que no. eran así de esos redonditos, con colitas, sí. Ya. Yo nunca pero los he visto. súper primitivos. Sí. Pues me acuerdo que había bueno, se personaliza tanto en este programa. Había un libro de pájaros y animales, que editó Life, estaba en mi casa, y esa cazuelita formaba parte del contenido, la tengo muy grabada porque se me hacía la cosa, o sea, se me hacía fea. Perdón, pero se me hacía fea. Sí, en Nomádica hemos logrado capturar, fotografiar a estos, Así bichos. Dice, ¿sí? ¿Está en el archivo fotográfico de ustedes? Sí, lo hemos publicado. No sé si sean las mismas, ¿verdad? Pero pues así les conocen comúnmente. Hoy, nos dice la señora Salazar, el sol amaneció muy naranja, casi rojo, por la tierra. Es que ayer había mucho polvo. Las personas de antes decían que iba a hacer calor cuando el sol estaba así. ¿Ustedes saben algo? Pues está muy fresco. Sí. Inusualmente fresco para estas alturas de septiembre. Para ser septiembre, claro. Sí. Pero eso de que la gente del campo sepa el comportamiento del clima, pues eso sí es cierto, porque ese contacto, ese vínculo con el medio ambiente era constante, de tal manera que sabías leer la orientación de los vientos y qué iba a pasar durante... Bueno, de ahí vienen las famosas cabañuelas. Todo esto. Y hay algo que decía Morita en su nota de las huellas, que ella donde más ha aprendido sobre huellas es con la gente de las comunidades que los ayudan a buscar las huellas, que saben
encontrarlas, saben para dónde van, saben qué tipo de animal es, que si es un animal, una hembra preñada o no, etcétera, ¿no? También todo ese conocimiento por estar, que nosotros perdemos porque pues nos la pasamos arriba de un coche con las ventanas subidas y oyendo el radio, ¿no? Lo que da lugar a accidentes, ¿verdad? Sí, exacto. Oye, sí, pero yo entiendo que la relevancia de lo que hay en el entorno de las ciudades desde el punto de vista de la naturaleza es prioritario. Pero ¿qué pasa con la fauna de la ciudad? Porque finalmente muchos tenemos recuerdos de lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta cantidad de grillos que había. Y ya no se oyen. Y ya no están, ya no se oyen. Había luciérnagas. ¿Dónde están? ¿Quién se los robó? Había mayates. No, en los últimos 5 años ha sido impresionante. Y la desaparición de los grillos, yo apenas le estaba pensando hace una semana, que siempre me molestaban el ruido, si se metía uno a tu casa o a tu closet. Muy intenso. Hasta que no lo encontrabas y lo matabas o lo sacabas o qué sé yo. Pero lo fascinante era encontrarlo. Era difícil. Una proeza. Era difícil, porque el ruido es tan fuerte que parece venir de varios lados, ¿no? Pero yo creo que es esta crisis de los insectos que se está viendo y documentando en todo el mundo. Lo que le dicen ahora el efecto parabrisas, ¿no? Ahora es un viaje de aquí a Saltillo y de regreso en verano y ya no hay animales. No tienes un bichito. No, y antes regresabas, hasta a veces tenías que poner los limpiaparabrisas, es cierto. ¿no? Entonces, y sí, si están sufriendo las poblaciones de pájaros, no tardamos en sufrir nosotros, ¿no? Son la base de la cadena de alimentación. Sí, pero es el efecto del uso de agroquímicos, de los insecticidas que hacemos tanto a nivel agrícola como nosotros en casa también. Sí. O sea, estamos utilizando demasiados pesticidas. Terrible. Aunque te digan que estos insecticidas es casa y jardín y cosas de esas. Sí, que no, pues acaban con todo. Cuando muchos te dicen no dañan a las mascotas, que también dudo que no dañan a las mascotas, pero pues obviamente las usas. Mira, yo he estudiado eso por cuestión profesional. Los plaguicidas lo que atacan es la transmisión nerviosa entre neuronas. Y esa transmisión nerviosa que atacan es la misma en todos los animales, hasta nosotros. Claro, una cucaracha la matará una dosis y a nosotros nos causará un leve mareo, ¿no? Pero si le das la dosis suficiente, pues también te va a causar un daño importante a ti. Entonces sí hay que reflexionar en estas cosas y observar estas cosas que son de todos los días, pero sí hay fauna que estamos perdiendo a una velocidad increíble. Claro, por supuesto, pero como que lo damos por sentado, como algo natural, o sea, como que algo que no nos sorprende. Qué raro, y ya, hasta ahí se queda. Por eso, ¿y qué hacer? Pues dejar de usar plaguicidas, tratar de consumir orgánico. Lo que pasa es que va a tener que, se va a requerir que colapse nuestro esquema de vida para poder entender la importancia del vínculo con la naturaleza. Ahorita, como decía el doctor, vivimos encapsulados. O sea, este techo, las paredes, el piso, nos mantienen en esa cápsula. Y hasta que se agoten los recursos. Hasta que se agoten, entonces vamos a tener que derribar estos muros para darnos cuenta de dónde venía el agua, de dónde venía nuestro alimento. Y todos los insectos, como que nos sobran. Sí. Ajá. Sí, son los bichos, ¿no? Son molestos, nos asustan. Una compañera de Naturaliza de Ciudades de Aves subía un video con una tarántula caminándole por el brazo y luego lo agarraba con la mano. Y todo el mundo que se lo enseñaba decía, no, quítalo, le va a picar. Que hay un video muy parecido con Héctor y una tarántula también ahí en Barrial de Guadalupe, que te caminó por toda la espalda y demás. Y tú tan tranquilo, ¿eh? La mayor parte de la gente no, los ve con revulsión, sin saber que son la base de lo que somos y de lo que tenemos, ¿no? Y que tenemos que respetarlos y honrarlos. Y te digo, ahí es, para volver al comienzo de la plática, nosotros los periodistas tenemos que mostrar esa vinculación entre esa tarántula y tu vida en casa, y tu vida en la oficina, y tu vida en la ciudad. Muy bien. Pues estamos llegando ya al final de este Abuelo de Pájaro. Héctor, un gusto haberte tenido aquí. Felicidades por esos 19 años. Gracias Se dice por la fácil, pero es un mundo de tiempo, y sostener un proyecto como estos, que bueno, en un principio fue proyecto y ya es una realidad desde hace 19 años. Sí. La verdad es que es una tarea titánica. Así es que felicidades por ambas cosas. Gracias, porque también aquí tú y Grem pues han colaborado, nos han abierto las puertas, los micrófonos para difundir la revista desde hace tiempo.
Entonces, por lo tanto, la permanencia de la misma se debe, pues, a la participación de todos. No solo de sí, si no hay quienes la lectores, hacemos. no hay revista, ¿verdad? Exactamente. Tienes toda la razón. Lectores, patrocinadores, aliados. O sea, sí es el reflejo de una comunidad solidaria. Claro, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues vamos a despedir este abuelo de pájaro presentándoles a esta ave que es tan despreciada. Fíjate, yo siento que no la valoramos. Sí, que es el chanate. Claro. Oye, los cantos tan diversos que tiene son fascinantes, o sea, te llegan a confundir. Son medio bárbaros, ¿no? Pues fíjate que no tanto, porque es lo que luego en redes comentamos. Yo he visto cómo las tórtolas ahuyentan a los chanates, aunque hemos visto imágenes de chanate comiendo tórtola, cuando la tórtola está muerta, por supuesto. Pero en vida, se me hace que las tórtolas son perversas. Sí. Yo también pienso lo mismo. Sí, es lo que iba a decir. Es que voltea hacia todos lados, cada vez hay más tórtolas, más tórtolas. Tórtolas, palomas, todo eso. Sí. Columbas. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos y vamos a despedirnos entonces con la presentación de El Chanate. Contexto ambiental. El ave de la semana.